En el garaje de la casa familiar en las afueras de Madrid. Alejandro pisó el freno de golpe. El motor del flamante coche rojo rugiendo por última vez antes de apagarse. Sus manos temblaban sobre el volante. No por la emoción del regalo de cumpleaños que acababa de recibir, sino por el pánico que le atenazaba el pecho. Minutos antes, sus padres habían irrumpido en la fiesta, con caras de furia contenida, y le habían arrebatado las llaves sin mediar palabra, gritando que un desviado como él no merecía nada. Alejandro, con 21 años recién cumplidos, había planeado esa noche como el comienzo de su libertad. El coche, un Seat Ibiza nuevo, era el símbolo de su independencia, financiado por ahorros familiares y un poco de ayuda de su abuelo. Pero todo se derrumbó cuando su madre encontró en su habitación una carta de amor dirigida a Miguel, su novio secreto. «Esto es una aberración», había vociferado su padre. Un hombre de 50 y tantos años, devoto católico y empresario conservador, mientras rompía la carta en pedazos. La familia entera, tíos y primos incluidos, se quedó en silencio. Miradas de desaprobación clavadas en Alejandro como cuchillos. Sin embargo, el verdadero shock vino al día siguiente. El abogado de la familia llamó para informar que el abuelo, fallecido hacía apenas un mes, había modificado su testamento en secreto. Todo el patrimonio, la casa en el centro de Madrid, las acciones en la empresa familiar y una herencia millonaria, iba directamente a Alejandro. Con una cláusula explícita, para que viva su verdad sin cadenas. Sus padres, desheredados por completo, se enfrentaban ahora a la ruina financiera. Y Alejandro, el pecador a sus ojos, era el único heredero. La noticia se extendió como un incendio en la familia. Alejandro se sentó en su habitación, la misma donde todo había empezado, mirando el teléfono que vibraba con mensajes de ira. Su madre, María, una mujer de 48 años que siempre había priorizado la imagen social, le envió un texto: ¿cómo pudiste hacernos esto? Tu abuelo estaba loco al final. Pero Alejandro sabía la verdad, su abuelo, don Enrique, un viudo progresista que había viajado por el mundo en su juventud, siempre había sospechado de su orientación. En las cenas familiares, le guiñaba un ojo cuando Alejandro evitaba hablar de novias. Y una vez, en privado, le dijo: la vida es tuya. No dejes que te la roben. Miguel, su pareja desde hace un año, fue el primero en llegar esa tarde. Con 22 años. Estudiante de arquitectura en la Universidad Complutense. Miguel era el ancla de Alejandro en medio del caos. Se conocieron en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde Alejandro, aún en el armario, había ido solo por curiosidad. Miguel, con su sonrisa confiada y su forma de hablar apasionada, lo había arrastrado a una conversación que duró horas. Ahora, sentado en la cama de Alejandro, le tomó la mano: esto es una locura. Ale, tus padres te quitaron el coche por ser quien eres. ¿Y ahora? ¿Todo esto? Es como si el universo te devolviera el golpe. Pero Alejandro no sentía victoria. Solo un vacío creciente. La herencia era una bomba de relojería. Sus padres, que dirigían una pequeña cadena de tiendas en Madrid, dependían de las acciones familiares para sobrevivir. Sin ellas, la quiebra era inminente.
¿Y si rechazas la herencia?, sugirió Miguel, intentando mediar. Pero Alejandro negó con la cabeza. Por primera vez, sentía el peso de la venganza involuntaria. Su padre, Javier, un hombre que había crecido en la España franquista y nunca superó sus prejuicios, lo había educado con mano dura: los hombres de verdad no lloran, no se desvían. Ahora, ese mismo hombre estaba al borde del abismo por culpa de su propio padre. Esa noche, Alejandro no durmió. Recordaba las Navidades en la casa del abuelo, donde don Enrique contaba historias de su juventud en Barcelona durante la transición, hablando de libertad y amor sin barreras. La sociedad cambia, hijo, pero el corazón no miente, le había dicho una vez. Alejandro se preguntaba si su abuelo había planeado esto como una lección final. Al amanecer, decidió confrontar a sus padres. Llegó a la cocina, donde María preparaba café con ojos enrojecidos, y Javier leía el periódico con expresión pétrea. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro, su voz firme por primera vez. La conversación estalló como una tormenta. Javier lo acusó de manipular al abuelo, de ser un traidor. «Eres una vergüenza para esta familia. Ese coche era para un hijo normal, no para esto». María, entre sollozos, suplicó: «Por favor, Ale, renuncia a parte de la herencia. Somos tu familia». Pero Alejandro, herido por años de silencios y rechazos sutiles, respondió: «Vosotros me rechazasteis primero. ¿Por qué debería salvaros ahora?». Salió de la casa con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que acababa de cruzar un puente que tal vez no tuviera vuelta atrás. Miguel lo esperaba en un café cercano, en el barrio de Malasaña, epicentro de la vida gay madrileña. «Estás haciendo lo correcto», le aseguró. Pero Alejandro dudaba. La herencia no solo era dinero, era poder. Y con él venía la responsabilidad. Pensaba en sus hermanos menores, que no tenían culpa, y en cómo la familia se desintegraría. Esa tarde, mientras caminaban por las calles empedradas, Miguel le propuso un plan: usar parte del dinero para ayudar a la comunidad LGBT. Fundar una asociación en honor al abuelo. Así transformas el dolor en algo bueno. Alejandro asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Era esto justicia o revancha? Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado, un hombre mayor llamado don Carlos, le explicó los detalles: la herencia ascendía a más de 2 millones de euros, incluyendo propiedades en Madrid y Barcelona. Pero había una condición: Alejandro debía vivir abiertamente su identidad, o el dinero iría a una fundación LGBT. Tu abuelo era un visionario, dijo don Carlos con una sonrisa. Alejandro firmó los papeles, sintiendo una mezcla de liberación y culpa. Sus padres, al enterarse, lo demandaron, alegando que el testamento era inválido por influencia indebida. El escándalo familiar se filtró a los medios locales, y Alejandro se vio en el centro de un debate social sobre herencias, homofobia y derechos. En medio del caos, Miguel se convirtió en su refugio. Pasaban noches hablando de sueños: mudarse juntos, viajar por España. Pero la presión crecía. Amigos de la familia lo evitaban,
Y en el trabajo, Alejandro era asistente en una galería de arte, los rumores lo seguían. Una noche, después de una discusión con Miguel sobre si revelar su relación públicamente, Alejandro se derrumbó: no sé si valgo para esto. Tal vez debería ceder. Miguel lo abrazó: no. Ale. Esto es tu vida. Lucha por ella. Al final de esa semana, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo: confrontar a su padre en la empresa familiar. Llegó sin avisar. Y Javier, sorprendido, lo llevó a su oficina. Hijo, esto nos destruirá a todos, dijo con voz quebrada. Alejandro, por primera vez, vio vulnerabilidad en sus ojos. Papá, me quitasteis el coche porque no aceptáis quién soy. El abuelo lo hizo porque sí lo aceptaba. La conversación duró horas, llena de acusaciones y lágrimas. Al salir, Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Pero también el peso de las elecciones pendientes. ¿Podría perdonar? ¿Debería? El alto trazo se acercaba. Y con él, más conflictos. La demanda de los padres contra el testamento se convirtió en un circo mediático. En los tribunales de Madrid, Alejandro se sentó frente a Javier y María, separados por abogados y un abismo emocional. El juez, una mujer de mediana edad con expresión neutral, escuchaba argumentos sobre la capacidad mental del abuelo. Don Carlos defendía: Enrique estaba lúcido, esto fue su voluntad explícita. Pero el abogado de los padres, un tipo agresivo, insinuaba que Alejandro había corrompido al anciano con ideas modernas. Alejandro, testificando, habló con voz temblorosa: mi abuelo me conocía mejor que nadie. Él vio el daño que me hacíais. Fuera del tribunal, la prensa lo acechaba. Periódicos como El País publicaban artículos sobre herencias controvertidas en la España moderna, destacando el auge de los derechos LGBT post-matrimonio igualitario en 2005. Alejandro recibía mensajes de apoyo de desconocidos, pero también amenazas anónimas: vuelve al armario o pagarás. Miguel, a su lado, lo protegía. Pero la tensión afectaba su relación. Esto nos está consumiendo, admitió Miguel una noche en su apartamento en Chueca. Alejandro, exhausto, replicó: sin ti no podría. Pero en secreto, dudaba si su amor resistiría. La familia se dividió. Sus hermanos, Ana de 18 y Pablo de 15, tomaron partido por los padres, influenciados por años de doctrina conservadora. Ana le envió un mensaje: estás destruyendo todo por tu elección. Alejandro, herido, recordó cómo de niño jugaban juntos en el Parque del Retiro, inocentes de prejuicios. Ahora, la herencia los separaba como un muro. Decidió visitar a su abuela, viuda reciente, en su casa de Barcelona. Viajó en tren, dejando a Miguel atrás para reflexionar. En Barcelona, la abuela Rosa, una mujer de 78 años con ojos sabios, lo recibió con té y silencio. Tu abuelo siempre supo, dijo finalmente. En sus últimos días, hablaba de ti con orgullo. Decía que la familia necesitaba una lección. Alejandro lloró, confesando sus dudas: no quiero su dinero si destroza todo.
Rosa lo abrazó, el dinero es solo una herramienta. Úsala para sanar. No para vengar. Esas palabras resonaron en él durante el viaje de vuelta. De regreso en Madrid. La situación escaló. Javier, acorralado por deudas, le propuso un acuerdo, ceder la mitad de la herencia a cambio de perdón familiar. Alejandro, tentado, consultó con Miguel. Es una trampa, advirtió Miguel. Te aceptarán solo por el dinero. Pero Alejandro veía en ello una oportunidad de reconciliación. Reunió a la familia en la casa antigua del abuelo. Un piso elegante en el barrio de Salamanca. La tensión era palpable, María con ojos hinchados. Javier rígido. Los hermanos callados. Quiero que sepáis por qué el abuelo hizo esto. Empezó Alejandro. Contó anécdotas de su infancia. Cómo se sentía atrapado. Fingiendo ser quien no era. Ser gay no es una elección. Es quien soy. Javier interrumpió, la Biblia dice. Pero Alejandro lo cortó, la Biblia también dice ama a tu prójimo. ¿Me amas a mí? El silencio cayó como plomo. María habló, te queremos. Pero esto nos asusta. Por primera vez. Vio grietas en su armadura. Sin embargo, la reunión terminó en caos cuando Pablo, el menor, explotó, todo esto es tu culpa. Si no fueras así, nada pasaría. Alejandro salió herido, cuestionando su decisión. Esa noche, Miguel lo confrontó, no puedes cambiarlos a la fuerza. Priorízate. Su relación, antes apasionada, ahora era un campo minado de discusiones. Miguel confesó, a veces siento que soy secundario en esta guerra familiar. Alejandro, aterrorizado de perderlo, prometió cambios. Al día siguiente, un giro inesperado, el juez falló a favor de Alejandro. El testamento era válido. Sus padres, devastados, perdieron la empresa. Javier, humillado, buscó trabajo en una fábrica. María cayó en depresión. Alejandro, con la herencia en mano, sintió vacío en lugar de triunfo. Usó parte del dinero para pagar deudas familiares anónimamente. Pero el daño estaba hecho. Amigos le decían, es justicia poética. Pero él veía tragedia. Miguel propuso un viaje a Granada para desconectar. En la Alhambra, bajo el sol andaluz, hablaron de futuro. Quiero casarme contigo algún día, dijo Miguel. Alejandro sonrió. Pero el miedo persistía. De vuelta, encontró una carta de Javier, hijo. Necesito tiempo. Pero tal vez podamos hablar. Era un hilo de esperanza. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. En el trabajo, un colega lo discriminó. Y Alejandro denunció. Ganando otra batalla. La presión social crecía. En manifestaciones, lo reconocían como el heredero gay. Pero internamente, luchaba con la culpa, ¿había valido la pena? Una noche, solo, revisó fotos antiguas, el abuelo sonriente. La familia unida. Decidió donar parte a una ONG LGBT en Madrid. Honrando a don Enrique. Miguel lo apoyó, esto es tu legado.
Pero el alto trazo se intensificaba, rumores de que Javier planeaba apelar de nuevo. Alejandro se preparaba para más confrontaciones, sabiendo que cada elección tenía un precio. Con la herencia asegurada, Alejandro se mudó a un apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid, lejos de la casa familiar. Miguel se unió a él. Y por un tiempo, vivieron una ilusión de normalidad, cenas románticas, paseos por el rastro. Pero la realidad irrumpió cuando Javier apareció en la puerta. Demacrado. He perdido todo, dijo. Ayúdame. Alejandro, dividido, le dio dinero para un mes. Pero con condiciones: acepta quién soy o no vuelvas. Javier se fue en silencio, dejando a Alejandro con remordimientos. María, meanwhile, buscó terapia, influenciada por una amiga progresista. Llamó a Alejandro: estoy intentándolo. Hijo. Pero el progreso era lento. En una visita, evitó mencionar a Miguel. Alejandro, paciente, compartió historias de su relación, como Miguel lo apoyaba en las peores noches. María escuchó, pero sus ojos traicionaban conflicto moral. La Iglesia dice que es pecado, murmuró. Alejandro replicó: el amor no es pecado. La conversación terminó en lágrimas. Pero era un paso. En el trabajo, Alejandro ascendió, usando su herencia para invertir en la galería. Pero el éxito atraía envidias. Un socio conservador lo boicoteó, alegando valores incompatibles. Alejandro luchó legalmente, ganando. Pero el estrés afectó su salud: insomnio, ansiedad. Miguel, preocupado, sugirió terapia conjunta. En sesiones, desentrañaron traumas: el rechazo parental, el miedo al abandono. Te amo. Pero esto nos está rompiendo, admitió Miguel. Alejandro, aterrorizado, se comprometió a equilibrar. Un evento clave fue el Orgullo de Madrid. Alejandro, por primera vez, marchó abiertamente con Miguel. Banderas arcoíris ondeando. La multitud los vitoreaba. Pero vio a Ana en la distancia, observándolos con expresión mixta. Más tarde, ella lo contactó: vi lo feliz que pareces. Tal vez me equivoqué. Era un puente tendido. Pero Pablo permanecía distante, influenciado por Javier. La tensión familiar culminó en una cena de reconciliación. En un restaurante en Sol, se reunieron todos. Javier, ahora trabajando en un taller, habló poco. María intentó mediar. Alejandro presentó a Miguel formalmente: es mi pareja. Javier tensó la mandíbula, pero no explotó. En cambio, dijo: el abuelo era sabio. Quizás tenía razón. Fue ambiguo, pero esperanzador. Sin embargo, Pablo se fue temprano, murmurando excusas. Días después, un golpe: Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es mi sueño, Ale. Pero no quiero dejarte. Alejandro, egoísta al principio, lo animó: ve. Pero volvamos juntos. La distancia probó su amor: llamadas nocturnas,
Visitas esporádicas. Pero la ausencia amplificaba dudas. Alejandro. Solo. Confrontó sus demonios. ¿Era la herencia una bendición o maldición? Donó más a causas LGBT. Fundando un fondo en nombre del abuelo. Javier. Meanwhile. Asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Impulsado por María. En una llamada. Confesó, estoy aprendiendo. Hijo. Fue duro crecer en mi época. Alejandro. Conmovido. Lo invitó a café. Hablaron de todo, franquismo. Cambios sociales. Javier admitió, te fallé. Era el perdón que Alejandro anhelaba. Pero no borraba el daño. En Barcelona. Miguel florecía. Pero extrañaba Madrid. Propuso, mudémonos aquí juntos. Alejandro dudó, su vida estaba enraizada en la capital. El conflicto estalló en una visita, no puedes pedirme que lo deje todo. Gritó Alejandro. Miguel. Herido, pensé que éramos un equipo. La pelea los separó temporalmente. Alejandro regresando solo. Cuestionando si el amor sobreviviría a las presiones. Amigos intervinieron, un compañero de la galería. Gay también. Le aconsejó, no sacrifiques tu felicidad por la familia. Alejandro reflexionó. Visitando la tumba del abuelo en el cementerio de Montjuïc. Abuelo. Esto es lo que querías. Murmuró. Sintió paz. Decidiendo priorizar su relación. Llamó a Miguel, iré contigo. Pero Miguel respondió, necesito tiempo. El rechazo dolió como una traición. La familia. Enterada. Reaccionó variado. María apoyó, sigue tu corazón. Javier. Silencioso. Pablo. Sorprendentemente. Envió un mensaje, no seas tonto. Lucha por él. Era un cambio sutil. Alejandro. Determinado. Viajó a Barcelona. Enfrentó a Miguel en su apartamento, cometí errores. Pero te amo. Miguel. Llorando. Lo abrazó, yo también. Se reconciliaron. Planeando un futuro juntos. Pero el alto trazo no terminaba, Javier anunció que apelaría al testamento de nuevo. Alegando reconciliación. Alejandro se preparó para otra batalla. Sabiendo que las elecciones definían su vida. La apelación de Javier revivió el infierno. En los tribunales. Argumentos volaron, la reconciliación invalida la cláusula. Decía su abogado. Don Carlos contraatacó, el testamento es claro, la herencia es para Alejandro incondicionalmente. Alejandro. Testificando. Expuso el viaje emocional, rechazos. Perdones tentativos. El juez pospuso la decisión. Dejando a todos en limbo. Mientras. En Barcelona. Alejandro y Miguel construían su vida. Alquilaban un piso en el Eixample. Miguel trabajando en proyectos arquitectónicos. Alejandro gestionando la galería remotamente. La distancia de Madrid ayudaba. Pero las llamadas familiares persistían. María visitó. Trayendo fotos antiguas. Quiero conocer a Miguel mejor. Dijo. La cena fue incómoda al principio. Pero terminó en risas compartidas. Javier. ¿Ausente?
Enviaba mensajes esporádicos: estoy orgulloso de ti. A mi manera. Pablo, el más joven, sorprendió a todos. En una visita sorpresa. Confesó: vi documentales sobre LGBT. Lo siento, hermano. Alejandro lo abrazó, sintiendo cierre. Ana, más reservada, se unió gradualmente, asistiendo a un evento LGBT con ellos. La familia, fracturada, se remendaba lentamente. Pero el precio era alto: años de dolor. Confianza rota. Miguel y Alejandro enfrentaron sus propios desafíos. La mudanza estresó su relación: discusiones sobre finanzas. Con la herencia como elefante en la habitación. No quiero depender de tu dinero, dijo Miguel. Alejandro replicó: es nuestro ahora. Acordaron terapia, fortaleciendo su vínculo. Planeaban boda, una ceremonia simple en la playa de Sitges, símbolo de comunidad gay catalana. El fallo judicial llegó: el testamento se mantenía. Javier, derrotado definitivamente, aceptó. Llamó a Alejandro: hijo. Es tuyo. Úsalo bien. Era la capitulación final. Alejandro, aliviado, donó el resto a causas: becas para jóvenes LGBT, apoyo a familias conservadoras. Honraba al abuelo transformando el legado. La sociedad evolucionaba alrededor. En España, con leyes progresistas. Su historia inspiraba. Entrevistas en medios lo convertían en activista involuntario. Pero internamente, reflexionaba sobre elecciones: rechazar el coche fue el catalizador. La herencia la herramienta. ¿Habría cambiado sin el shock? Miguel, su pilar, le recordaba: eres fuerte por ti mismo. Años después, en una cena familiar reunida, Javier levantó un vaso: por Enrique, que nos enseñó a todos. Alejandro sonrió, viendo el cambio: su padre, ahora voluntario en una ONG, había evolucionado. María abrazaba a Miguel como a un hijo. Los hermanos bromeaban sobre la boda inminente. Pero no todo era perfecto. Cicatrices permanecían: noches de insomnio recordando rechazos. Miedos residuales. Alejandro escribió un libro sobre su experiencia. Herencia de verdad. Fomentando diálogos sobre homofobia familiar. El éxito lo validaba. Pero el costo emocional era inmenso. En la boda, bajo el sol mediterráneo, Alejandro y Miguel intercambiaron votos: en las tormentas y en la calma. La familia asistió. Javier dando un discurso torpe pero sincero: amo a mi hijo tal como es. Era el clímax de su viaje. Pero Alejandro sabía que la vida continuaba con desafíos. Reflexionando, se preguntaba si las decisiones fueron correctas. El abuelo forzó un cambio. ¿Pero a qué precio? Familias rotas. Corazones heridos. Sin embargo, el amor prevaleció. Fue justo que un testamento forzara la aceptación. ¿O debería el cambio venir del corazón sin incentivos?